Si tienes más de 60 años y notas que tu pareja ya no te mira como antes o que las mujeres parecen menos interesadas en tu compañía, lo que voy a revelarte hoy puede cambiar completamente tu perspectiva. Existe un factor biológico específico que afecta profundamente el atractivo masculino después de esta edad, y la mayoría de los hombres ni siquiera saben que existe. Pero más alarmante aún es que este mismo factor está silenciosamente afectando tu salud, tu energía vital y hasta tu longevidad. Soy el doctor Alejandro Ramírez, médico endocrinólogo con más de 20 años dedicados al estudio del envejecimiento masculino y la salud hormonal. Durante mi práctica clínica he atendido a miles de hombres que llegaron a mi consultorio confundidos, frustrados, preguntándose por qué ya no se sentían como antes, por qué sus relaciones se habían vuelto distantes o por qué simplemente habían perdido esa chispa que los caracterizaba. Antes de continuar, si aún no te has suscrito, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otra información de salud hecha especialmente para ti. Si este video te resulta útil, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios. Los leo todos, así puedo producir más contenido y ayudar a más personas como tú. Déjame contarte sobre el señor Carlos Mendoza, un hombre de 64 años de Buenos Aires que trabajaba como arquitecto. Carlos era un hombre que siempre se había cuidado, hacía ejercicio regularmente, comía bien y mantenía un peso saludable. Pero hace aproximadamente 2 años comenzó a notar cambios sutiles que lo desconcertaban profundamente. Su esposa de 35 años de matrimonio, María, parecía cada vez más distante. Las conversaciones se habían vuelto superficiales y la intimidad prácticamente había desaparecido. Carlos me confesó en consulta, con lágrimas en los ojos, que sentía que estaba perdiendo a la mujer de su vida sin entender por qué. Lo que Carlos no sabía es que su cuerpo estaba experimentando una transformación hormonal dramática que afectaba no solo su atractivo físico, sino también aspectos sutiles de su presencia, su energía y hasta su aroma corporal. Y aquí está la parte fascinante que la mayoría de los hombres desconoce. Las mujeres tienen una capacidad biológica extraordinaria para percibir estos cambios a nivel inconsciente. Cuando hablo de atractivo masculino después de los 60, no me refiero únicamente al aspecto físico superficial. Estoy hablando de algo mucho más profundo y biológico. El secreto del que nadie habla es la testosterona y su impacto integral en la masculinidad. Pero no es solo una cuestión de niveles hormonales, es sobre cómo esta hormona orquesta una sinfonía completa de señales que las mujeres captan de manera instintiva. La testosterona comienza a declinar en los hombres aproximadamente a partir de los 30 años, con una caída promedio del 1 al 2% anual. Pero lo que sucede después de los 60 es que este descenso puede acelerarse dramáticamente. Algunos hombres experimentan lo que llamamos hipogonadismo de inicio tardío, una condición donde los niveles de testosterona caen por debajo de lo que consideramos saludable para mantener una calidad de vida óptima. Ahora bien, ¿por qué esto afecta la atracción femenina? La respuesta es multifactorial y absolutamente fascinante desde el punto de vista biológico. Primero, la testosterona tiene un efecto directo sobre lo que llamamos fenotipo masculino, es decir, las características físicas que definen la masculinidad. Esto incluye la masa muscular, la distribución de grasa corporal, la densidad ósea, la calidad de la piel y hasta el tono de voz. Cuando los niveles de testosterona disminuyen, los hombres comienzan a perder masa muscular de forma gradual, un proceso conocido como sarcopenia. No estamos hablando solo de verse menos musculoso, sino de toda una cascada de cambios en la composición corporal. La grasa comienza a redistribuirse, acumulándose especialmente en la región abdominal. Esta grasa visceral no solo cambia la silueta masculina, sino que es metabólicamente activa y produce sustancias inflamatorias que perpetúan el círculo vicioso de la baja testosterona. Pero hay algo aún más sutil y poderoso en juego. La testosterona influye en lo que los científicos llaman señales químicas o feromonas. Aunque en humanos el papel de las feromonas es más debatido que en otros mamíferos, existe evidencia considerable de que los hombres con niveles saludables de testosterona producen un perfil químico corporal que las mujeres encuentran inconscientemente atractivo. Cuando estos niveles caen, ese perfil cambia, y aunque nadie puede articular exactamente qué es diferente, las mujeres perciben ese cambio. Permíteme compartir otro caso que ilustra perfectamente este punto. El señor Roberto Fernández, de 67 años, jubilado de la policía en Medellín, Colombia, acudió a mi consulta después de que su nueva pareja, una mujer 10 años menor que él, le comentara que sentía que algo había cambiado en su relación. Roberto estaba confundido y herido. Él se mantenía activo, cuidaba su apariencia y era atento con ella.
Durante nuestra conversación, Roberto me reveló que también había notado otros cambios. Se sentía menos motivado, su energía había disminuido considerablemente y hasta las actividades que antes disfrutaba parecían requerir un esfuerzo enorme. Los análisis de laboratorio revelaron que Roberto tenía niveles de testosterona significativamente por debajo del rango normal para su edad. Pero lo más revelador fue cuando comenzamos a explorar todos los aspectos de su vida que estaban siendo afectados. Roberto había dejado de hacer ejercicio con pesas, algo que había practicado durante toda su carrera policial. Su dieta había empeorado gradualmente y su calidad de sueño era pésima, despertándose 3 o 4 veces cada noche. Todo esto estaba contribuyendo a un círculo vicioso que afectaba sus niveles hormonales y, consecuentemente, su presencia masculina. Si aún estás viendo y encontrando esta información útil, comenta "Entiendo" abajo para mostrarme que estás conmigo. Tu participación me ayuda a crear más contenido como este. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos médicos no explican adecuadamente. La testosterona no solo afecta el cuerpo, tiene un impacto profundo en el cerebro y el comportamiento. Los niveles saludables de esta hormona están asociados con lo que llamamos comportamiento de aproximación, es decir, la tendencia a tomar iniciativas, ser asertivo, tener confianza y proyectar seguridad. Cuando estos niveles disminuyen, muchos hombres experimentan lo opuesto. Se vuelven más retraídos, menos seguros de sí mismos y pueden desarrollar lo que parece apatía o desinterés. Las mujeres, especialmente aquellas en relaciones de largo plazo, perciben estos cambios de comportamiento de manera muy aguda. No es que conscientemente estén evaluando los niveles de testosterona de su pareja, pero evolutivamente están sintonizadas para detectar señales de vitalidad, fortaleza y capacidad de protección. Cuando estas señales disminuyen, puede generar inconscientemente una sensación de que algo fundamental ha cambiado en la dinámica de la relación. Pero aquí está el aspecto más esperanzador de todo esto. A diferencia de muchos procesos de envejecimiento que son irreversibles, el declive de la testosterona y sus efectos pueden ser significativamente mejorados con las estrategias correctas. Y no estoy hablando necesariamente de terapia de reemplazo hormonal, aunque esa puede ser una opción válida en casos específicos bajo supervisión médica estricta. Estoy hablando de cambios en el estilo de vida que tienen un impacto dramático y que están respaldados por décadas de investigación científica. Recuerdo el caso del señor Ernesto Silva, un empresario de 62 años de Santiago de Chile, quien llegó a mi consultorio con una historia que probablemente resonará con muchos de ustedes. Ernesto había sido un hombre extremadamente exitoso en los negocios, pero su vida personal estaba en crisis. Su esposa le había confesado que ya no sentía la misma atracción hacia él y estaba considerando la separación después de 30 años de matrimonio. Ernesto estaba devastado, pero también determinado a entender qué había salido mal. Durante nuestra evaluación, descubrimos que Ernesto trabajaba hasta 14 horas diarias, dormía apenas 5 horas por noche, había abandonado completamente el ejercicio y su alimentación consistía principalmente en comida rápida y reuniones de negocios. Su nivel de estrés era estratosférico y sus análisis mostraron no solo testosterona baja, sino también cortisol elevado y marcadores inflamatorios preocupantes. Pero lo más revelador fue cuando le pedí que describiera cómo se sentía. Ernesto me dijo que se sentía como un cascarón vacío yendo de un lugar a otro en piloto automático, sin realmente sentir nada. El primer factor que debemos abordar para mantener niveles saludables de testosterona después de los 60 es el ejercicio, pero no cualquier tipo de ejercicio. El entrenamiento de resistencia con pesas es absolutamente fundamental. Cuando levantamos pesas y sometemos nuestros músculos a tensión mecánica, enviamos una señal poderosa al cuerpo para producir más testosterona. Este efecto es particularmente pronunciado cuando trabajamos grupos musculares grandes como piernas, espalda y pecho. Los estudios han demostrado consistentemente que los hombres que practican entrenamiento de fuerza regularmente mantienen niveles de testosterona significativamente más altos que aquellos que solo hacen ejercicio cardiovascular o que son sedentarios. Pero hay una técnica específica que maximiza este beneficio. Entrenamientos más cortos pero intensos, enfocados en ejercicios compuestos que involucran múltiples articulaciones. Estamos hablando de sesiones de 30 a 45 minutos, 3 o 4 veces por semana. El caso de Ernesto es particularmente ilustrativo aquí. Comenzamos un programa de entrenamiento supervisado donde incorporó sentadillas, peso muerto, press de banca y remo. Al principio, Ernesto estaba escéptico, pensando que a su edad sería peligroso o demasiado tarde para ver beneficios. Pero después de apenas 8 semanas, no solo había ganado casi 3 kilos de masa muscular,
sino que sus niveles de testosterona habían aumentado en un 30%. Más importante aún, me dijo que sentía una energía que no había experimentado en años. Pero si esto te ha sorprendido, espera hasta escuchar sobre el segundo factor crítico, el sueño. La mayoría de la producción de testosterona ocurre durante el sueño profundo, específicamente durante las primeras horas de la noche. Los hombres que duermen menos de 6 horas por noche pueden experimentar una caída dramática en sus niveles de testosterona, comparable a envejecer entre 10 y 15 años en términos hormonales. Aquí viene algo que muchos hombres no consideran. La calidad del sueño es tan importante como la cantidad. Condiciones como la apnea del sueño, extremadamente común en hombres mayores de 60, pueden sabotear completamente la producción hormonal nocturna. Imagina esto: pasas 8 horas en la cama, pero tu cerebro y cuerpo nunca alcanzan las etapas profundas del sueño porque constantemente estás despertando parcialmente debido a interrupciones en la respiración. El resultado es que tu cuerpo simplemente no puede producir las hormonas que necesita. Tuve un paciente, el señor Miguel Ángel Torres, de 65 años, profesor universitario en la Ciudad de México, cuya historia con el sueño era particularmente dramática. Miguel Ángel había sido diagnosticado con depresión y estaba tomando antidepresivos desde hacía varios años. Su libido había desaparecido completamente y su relación con su esposa se había vuelto más como compañeros de cuarto que como pareja. Su médico previo había atribuido todo a la depresión y al envejecimiento normal. Cuando evalué a Miguel Ángel de manera integral, descubrimos que tenía apnea del sueño severa que nunca había sido diagnosticada. Su esposa mencionó que sus ronquidos eran tan fuertes que había comenzado a dormir en otra habitación años atrás. Después de iniciar tratamiento para la apnea del sueño con un dispositivo CPAP, los cambios fueron nada menos que transformadores. En 3 meses, sus niveles de testosterona se normalizaron sin ninguna otra intervención. Su estado de ánimo mejoró dramáticamente y, como él mismo me dijo con una sonrisa, su esposa había vuelto a dormir en su habitación. El tercer pilar fundamental es la nutrición, y aquí hay aspectos específicos que los hombres mayores de 60 deben entender. La testosterona se sintetiza a partir del colesterol, por lo que dietas extremadamente bajas en grasas pueden ser contraproducentes. Necesitamos grasas saludables, específicamente grasas monoinsaturadas y saturadas en cantidades moderadas, junto con ácidos grasos omega 3. Pero hay micronutrientes específicos que son cofactores esenciales en la producción de testosterona. El zinc es probablemente el más crítico, seguido por el magnesio y la vitamina D. Muchos hombres mayores tienen deficiencias en estos nutrientes sin saberlo. El zinc se encuentra en carnes rojas, mariscos especialmente ostras, nueces y semillas. El magnesio está presente en vegetales de hoja verde, almendras y aguacates. Y la vitamina D, bueno, esa es una historia particular. La vitamina D técnicamente no es una vitamina, es una prohormona y juega un papel crucial en la producción de testosterona. Los hombres con niveles óptimos de vitamina D tienen niveles significativamente más altos de testosterona que aquellos con deficiencia. El problema es que la mayoría de las personas mayores de 60 tienen deficiencia de vitamina D, especialmente si viven en latitudes alejadas del Ecuador o pasan la mayor parte del tiempo en interiores. Recuerdo a don Alberto Méndez, un carpintero jubilado de 68 años de Montevideo, Uruguay, quien llegó a mi consulta quejándose de fatiga extrema y dolor en las articulaciones. Su esposa me confesó que también había notado que Alberto se había vuelto irritable y desinteresado en todo, incluida su relación. Los análisis revelaron que Alberto tenía deficiencia severa de vitamina D, con niveles de testosterona en el límite inferior del rango normal. Implementamos un protocolo de suplementación con vitamina D, junto con recomendaciones para aumentar la exposición solar segura y una dieta rica en pescados grasos. Alberto también comenzó a consumir más nueces brasileñas, que son una fuente excelente de selenio, otro mineral importante para la función hormonal. En 4 meses, Alberto no solo reportó sentirse físicamente mucho mejor, sino que me dijo algo que nunca olvidaré. Doctor, mi esposa me dijo que volví a ser el hombre del que se enamoró hace 40 años. Ahora bien, hay un cuarto factor que es absolutamente crítico, pero del que raramente se habla en este contexto: el manejo del estrés. El cortisol, la hormona del estrés, tiene una relación inversamente proporcional con la testosterona. Cuando los niveles de cortisol están crónicamente elevados, la producción de testosterona se suprime. Es una respuesta evolutiva sensata. En situaciones de estrés agudo, el cuerpo prioriza la supervivencia inmediata sobre la reproducción. El problema es que muchos hombres modernos viven en un estado de estrés crónico que nunca se resuelve.
El estrés crónico no solo suprime la testosterona directamente, sino que también promueve la acumulación de grasa visceral, interrumpe el sueño, aumenta la inflamación sistémica y puede llevar a comportamientos poco saludables como el consumo excesivo de alcohol, tabaquismo o alimentación emocional. Todo esto crea un círculo vicioso que acelera el declive hormonal. Tuve un paciente particularmente memorable, el señor Javier Córdoba, un contador de 63 años de Bogotá, Colombia, quien había construido una exitosa firma de contabilidad, pero a un costo enorme para su salud. Javier dormía con su teléfono al lado de la cama, respondiendo correos a las 3 de la mañana. Sus días consistían en apagar incendios profesionales uno tras otro. Su esposa me contó que hacía años que no veían juntos una película completa porque Javier no podía dejar de revisar su teléfono. Los niveles de cortisol de Javier estaban perpetuamente elevados, mientras que su testosterona había caído a niveles que veíamos típicamente en hombres 20 años mayores. Pero lo más preocupante era su salud cardiovascular. Su presión arterial estaba descontrolada y tenía signos tempranos de diabetes. Cuando hablé honestamente con Javier sobre hacia dónde se dirigía su salud si no hacía cambios, algo hizo clic. Me dijo que había trabajado toda su vida construyendo seguridad financiera para su familia, pero ¿de qué servía si no iba a estar allí para disfrutarla? Implementamos un enfoque integral que incluía técnicas de manejo del estrés, como meditación mindfulness, establecimiento de límites laborales claros y, sorprendentemente para Javier, terapia psicológica para abordar patrones de pensamiento que perpetuaban su estrés. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero fue profundo. 6 meses después, Javier había delegado muchas de sus responsabilidades. Había establecido horarios de desconexión digital y, más importante, había redescubierto actividades que le daban alegría más allá del trabajo. Su esposa notó los cambios antes que nadie. Me dijo que Javier había vuelto a hacer bromas, a ser espontáneo, a mostrar interés genuino en ella y en sus vidas juntos. Los números lo confirmaban. Su testosterona había subido significativamente, su cortisol se había normalizado y todos sus marcadores de salud metabólica habían mejorado. Pero más allá de los números, Javier había recuperado algo intangible pero profundamente importante, su vitalidad. El quinto aspecto que debemos abordar es la salud metabólica general, específicamente la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Existe una relación bidireccional entre la testosterona y la sensibilidad a la insulina. Los niveles bajos de testosterona promueven la resistencia a la insulina y la acumulación de grasa visceral, mientras que la resistencia a la insulina y la obesidad abdominal suprimen la producción de testosterona. Es un círculo vicioso particularmente difícil de romper. La grasa visceral, ese tejido adiposo que se acumula alrededor de los órganos internos, es metabólicamente muy activa. Produce una enzima llamada aromatasa que convierte la testosterona en estrógeno. Entonces, no solo tienes menos producción de testosterona desde el inicio, sino que la poca que produces se está convirtiendo en estrógeno. Esto crea un perfil hormonal cada vez más feminizado que afecta todo, desde la composición corporal hasta el estado de ánimo y sí, el atractivo masculino. Permíteme compartir la historia del señor Fernando Gutiérrez, un ejecutivo de 61 años de Lima, Perú, quien ejemplifica perfectamente este problema. Fernando había sido un atleta en su juventud, pero décadas de vida corporativa, viajes constantes y comidas de negocios lo habían llevado a ganar casi 25 kilos. Su cintura había crecido de 85 a 110 centímetros. Cuando llegó a mi consultorio, Fernando estaba prediabético, hipertenso y con niveles de testosterona extremadamente bajos. Lo interesante del caso de Fernando fue que cuando comenzamos a abordar su resistencia a la insulina con cambios dietéticos específicos, reducción de carbohidratos refinados, aumento de proteína y fibra, junto con ejercicio, vimos una mejora cascada en todos sus parámetros. A medida que perdía grasa visceral, sus niveles de testosterona comenzaron a subir naturalmente. A medida que su testosterona subía, le resultaba más fácil ganar masa muscular y perder grasa. Fue un círculo virtuoso en lugar de vicioso. Fernando perdió 18 kilos en 8 meses. Su cintura se redujo a 92 centímetros y sus niveles de testosterona casi se duplicaron. Pero lo que más me impactó fue cuando Fernando trajo a su esposa a una consulta de seguimiento. Ella me agradeció con lágrimas en los ojos, diciendo que había recuperado al hombre con quien se había casado. No era solo el aspecto físico, era su energía, su presencia, su manera de relacionarse con ella y con la vida. Si esto te está resultando valioso, deja un comentario diciéndome qué aspecto te ha sorprendido más. Tu feedback me ayuda a crear contenido más relevante para ti. Ahora permíteme abordar algo que genera mucha confusión.
El alcohol. Muchos hombres no son conscientes del impacto profundamente negativo que el alcohol tiene sobre la testosterona. El alcohol interfiere directamente con la producción de testosterona en los testículos, aumenta la actividad de la aromatasa, convirtiendo más testosterona en estrógeno, interrumpe el sueño profundo, donde se produce la mayor parte de la hormona, y promueve la acumulación de grasa visceral. No estoy sugiriendo que los hombres nunca puedan disfrutar de una bebida, pero el consumo regular y excesivo de alcohol, especialmente cerveza, que contiene fitoestrógenos del lúpulo, puede ser devastador para los niveles hormonales. He visto pacientes cuya única intervención fue reducir significativamente su consumo de alcohol y experimentaron aumentos notables en su testosterona y mejoras en cómo se sentían y cómo eran percibidos por sus parejas. Don Ramón Castillo, un hombre de 66 años de Guadalajara, México, quien había sido propietario de un bar durante 30 años, es un ejemplo perfecto. Ramón había desarrollado el hábito de beber varias cervezas cada noche, algo que consideraba normal y parte de su trabajo. Su barriga cervecera era prominente, su energía era baja y su relación con su esposa era tensa. Cuando le expliqué el impacto del alcohol en sus hormonas, Ramón inicialmente fue resistente. El alcohol había sido parte de su identidad durante tanto tiempo. Pero después de que vendió su bar y se retiró, Ramón decidió hacer un experimento personal. Dejó el alcohol completamente durante 3 meses. Los cambios lo tomaron por sorpresa. Perdió peso sin hacer dieta estricta. Su calidad de sueño mejoró dramáticamente y, como me confesó con cierta vergüenza pero también orgullo, su deseo sexual regresó con una intensidad que no había sentido en años. Su esposa confirmó que algo fundamental había cambiado, no solo físicamente, sino en su manera de estar presente con ella. El sexto factor que quiero abordar, y este es particularmente importante para hombres en relaciones de largo plazo, es el aspecto psicológico y emocional de la masculinidad. Los niveles de testosterona no solo afectan el cuerpo, tienen un impacto profundo en la psicología masculina. La testosterona está asociada con motivación, ambición, competitividad saludable, asertividad y lo que los psicólogos llaman agencia, la capacidad de actuar sobre el mundo en lugar de simplemente reaccionar a él. Cuando los niveles de testosterona disminuyen, muchos hombres experimentan lo que podría describirse como una especie de aplanamiento emocional. No necesariamente depresión clínica, aunque puede coexistir, sino una falta de impulso, de pasión, de ese fuego interno que los motivaba. Las mujeres perciben esto intuitivamente, no como un problema hormonal técnico, sino como un cambio en la esencia de su pareja. Recuerdo a don Sebastián Morales, un artista plástico de 64 años de Quito, Ecuador, cuya historia ilustra este punto de manera conmovedora. Sebastián había sido un pintor prolífico durante toda su vida, pero en los últimos años había dejado de crear. Sus pinceles estaban guardados, su estudio acumulaba polvo. Su esposa, también artista, me expresó su profunda preocupación no solo por la falta de producción artística de Sebastián, sino por su aparente pérdida de interés en todo lo que alguna vez lo había hecho vibrar. Los análisis revelaron que Sebastián tenía niveles bajos de testosterona, pero también deficiencias nutricionales y un patrón de sueño muy perturbado. Comenzamos un tratamiento integral, pero algo clave fue reconectar a Sebastián con su propósito y pasión. Le sugerí que empezara con solo 15 minutos al día en su estudio, sin presión de crear algo específico, solo estar allí. Combinado con las mejoras en su salud hormonal, algo notable comenzó a suceder. Sebastián empezó a pintar de nuevo, primero tímidamente, luego con creciente entusiasmo. Su esposa me contó que era como ver a alguien despertar de un largo sueño. Y con ese despertar creativo vino un despertar en todos los aspectos de su vida, su energía, su presencia, su manera de relacionarse con ella. La atracción que ella sentía por él, que se había ido apagando gradualmente, se reavivó. No era solo porque Sebastián se veía mejor físicamente, era porque había recuperado esa chispa, ese impulso creativo y vital que la había atraído a él desde el principio. El séptimo aspecto que necesitamos discutir es algo que muchos hombres pasan por alto: la salud cardiovascular y su conexión con la función hormonal. Existe una relación íntima entre la salud del corazón y los vasos sanguíneos y la producción de testosterona. Los hombres con enfermedad cardiovascular tienen tasas significativamente más altas de testosterona baja, y los hombres con testosterona baja tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Parte de esto tiene que ver con la función endotelial, la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse y contraerse apropiadamente. La testosterona ayuda a mantener la salud endotelial, produciendo óxido nítrico, la misma molécula que es responsable de las erecciones. Cuando los niveles de testosterona caen, la función endotelial se deteriora
afectando no solo la función sexual, sino la salud cardiovascular general. Don Martín Delgado, un hombre de 69 años de San José, Costa Rica, quien había sido conductor de camiones durante 40 años, llegó a mi consulta con múltiples problemas de salud. Martín tenía hipertensión, colesterol alto, obesidad y disfunción eréctil severa que había destruido su confianza y había creado una distancia dolorosa con su esposa. Su cardiólogo lo había puesto en múltiples medicamentos, pero nadie había evaluado sus hormonas. Cuando revisamos los niveles hormonales de Martín, encontramos testosterona extremadamente baja, pero más preocupante era su perfil de riesgo cardiovascular general. Trabajamos en un enfoque integral: optimización de medicamentos cardiovasculares, cambios agresivos en dieta y ejercicio, manejo del sueño y, en su caso específico, consideramos terapia de reemplazo de testosterona bajo estrecha supervisión médica. Los resultados fueron transformadores, pero tomaron tiempo y compromiso. Durante 6 meses, Martín trabajó diligentemente en todos los aspectos de su salud. Perdió peso, su presión arterial y colesterol mejoraron, su función eréctil se restauró significativamente y, quizás más importante, su relación con su esposa floreció de nuevo. Ella me dijo que sentía que había recuperado no solo un amante, sino su mejor amigo y compañero. Ahora bien, debo abordar algo controvertido pero importante: la terapia de reemplazo de testosterona. Esta es una intervención médica que debe ser considerada cuidadosamente y solo bajo supervisión médica estricta. No es para todos y definitivamente no es algo que deba tomarse a la ligera o sin una evaluación completa. Existen riesgos potenciales incluyendo efectos sobre la próstata, alteraciones en el perfil de lípidos, aumento de glóbulos rojos y efectos sobre la fertilidad. Sin embargo, para algunos hombres con hipogonadismo clínicamente significativo que no responden adecuadamente a intervenciones de estilo de vida, la terapia de reemplazo puede ser transformadora. He visto pacientes cuya calidad de vida mejoró dramáticamente con esta intervención cuando fue apropiadamente indicada y monitorizada. Lo que quiero enfatizar es que la terapia de reemplazo hormonal no es un atajo para evitar el trabajo duro de mejorar el estilo de vida. Los mejores resultados siempre vienen cuando se combina cualquier intervención médica con cambios fundamentales en ejercicio, nutrición, sueño y manejo del estrés. Las hormonas no son mágicas, son herramientas que funcionan mejor cuando el resto de la casa está en orden. El octavo punto que quiero compartir es quizás el más sutil, pero posiblemente el más importante: la conexión entre la vitalidad masculina y el propósito de vida. A medida que los hombres envejecen, especialmente después de la jubilación, pueden perder ese sentido de propósito y misión que los definía. Esto tiene consecuencias biológicas reales. Los estudios han mostrado que los hombres, con un fuerte sentido de propósito, tienen mejor salud general, incluyendo perfiles hormonales más saludables. Cuando un hombre pierde su sentido de propósito, puede caer en una especie de deriva existencial que se manifiesta biológicamente. Su cuerpo literalmente comienza a apagarse porque no hay una razón apremiante para mantenerse vital. Las mujeres perciben esto no como un problema filosófico abstracto, sino como una pérdida de esa energía dirigida, esa fuerza vital que es inherentemente atractiva. Don Luis Enrique Vargas, un ingeniero jubilado de 67 años de Panamá, encarna perfectamente este concepto. Luis Enrique había sido un profesional exitoso, líder en su campo, pero cuando se jubiló, cayó en una depresión que ni él ni su familia entendían completamente. Su esposa me dijo que era como si se hubiera rendido. Pasaba los días frente al televisor sin rumbo ni motivación. Cuando hablamos sobre qué le daba significado a su vida, Luis Enrique mencionó que siempre había querido enseñar. Facilitamos que comenzara a dar clases voluntarias de matemáticas a jóvenes de escasos recursos. El cambio fue notable. A medida que recuperaba su sentido de propósito, su energía regresó, comenzó a cuidarse de nuevo, su postura cambió. Su esposa me confesó emocionada que volvía a admirarlo, a sentirse atraída por esa pasión y determinación que había reaparecido. Reflexión final. Lo que quiero que entiendas es que el atractivo masculino después de los 60 no es superficial, ni está fuera de tu control. Es el resultado de múltiples factores interconectados: salud hormonal, vitalidad física, energía mental, propósito de vida y presencia emocional. Las mujeres no están conscientes evaluando tus niveles de testosterona, pero están percibiendo las manifestaciones de toda esa biología en cómo te mueves, cómo hablas, cómo te relacionas con el mundo. La buena noticia es que tienes poder sobre la mayoría de estos factores: el ejercicio de resistencia, el sueño de calidad, la nutrición adecuada, el manejo del estrés, mantener un peso saludable, limitar el alcohol y cultivar un propósito de vida. Todas estas son cosas que están en tus manos.
Si te identificas con algo de lo que compartí hoy, el primer paso es hacerte un chequeo médico completo. Habla con tu médico sobre evaluar tus niveles hormonales, tu salud metabólica y cardiovascular. No asumas que lo que sientes es solo envejecimiento normal. Muchas veces hay factores corregibles detrás de esos cambios. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para hacer cambios significativos. He visto hombres de 70 y 80 años transformar su salud y revitalizar sus relaciones. Tu cuerpo tiene una capacidad notable de responder positivamente cuando le das las herramientas correctas. Si este video te resultó útil, dale me gusta y compártelo con alguien que pueda beneficiarse. Déjame en los comentarios qué tema te gustaría que abordara en el próximo video. Y recuerda, tu salud y tu vitalidad son inversiones que valen cada esfuerzo. Nos vemos en el próximo video.